Muy bien, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, que es donde vamos a meditar el día de hoy. Romanos 8. Todo inició con un irritante dolor de espalda, dijo David Schutz. Todo inició con un irritante dolor de espalda. Continuó con sus compromisos profesionales y sociales durante 2 años más, hasta que la molestia se volvió constante y además estaba acompañada de una inesperada pérdida de peso y sudores nocturnos. Le hicieron un escáner tipo TAC y cuando llegó el diagnóstico, 10 días después de haber cumplido 50 años, la noticia fue brutal. Tumor cancerígeno en el riñón izquierdo. Ya se había expandido a los nódulos linfáticos, a los pulmones y a los huesos. Resulta, dijo él, que tenía todos los síntomas clásicos del cáncer de riñón, pero no los reconocí. Por algo le llaman un asesino silencioso, porque se esconde muy bien. Es difícil de diagnosticar y lo suelen encontrar cuando están buscando otra cosa. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Lean esto que está en la pantalla junto conmigo, por favor. Dice así: ahora bien, Romanos capítulo 8. El título del mensaje de hoy, hermanos, es Viviendo morirás. Viviendo morirás. El capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 39, habla de la seguridad del creyente. El que está en Cristo está seguro en Cristo. Capítulo 8 habla de la seguridad del creyente. El que está en Cristo está seguro, de principio a fin. Pero entre los versos 1 y 39, nosotros encontramos luchas espirituales encarnizadas, encontramos sufrimiento, encontramos periodos de desiertos espirituales, periodos de confusión. Y aún en medio de todo eso, el versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Y el versículo 39 dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Pero entre esos 2 versículos nosotros encontramos cosas que honestamente nos dejan como: ¿esta es la vida del creyente? Y la respuesta es sí. Luchas espirituales, sufrimiento, periodos de desiertos espirituales, dudas, persecución, todo eso es parte de la vida cristiana, pero el que está en Cristo está seguro. El tema de hoy, viviendo morirás. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, es decir, cuando nosotros pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz, cuando pasamos a estar en Cristo, no es cuando comenzamos a venir a la iglesia y todo lo que prediqué hace 8 días, ¿verdad? Es cuando tú estás en Cristo. Entramos en una lucha encarnizada entre nuestras pasiones pecaminosas
y los frutos de una nueva vida que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Es decir, cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese momento, comienza una lucha espiritual entre sus pasiones, sus anhelos, sus gustos, sus deseos y la nueva vida que Cristo a través del Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Miren, no tienes que esperar a tener 20 años de ser creyente para empezar a vivir esta lucha. El primer día que viniste a Cristo comenzó una lucha. El que tiene 20 años de creyente tiene 20 años luchando. El que tiene 30 años de creyente tiene 30 años luchando. Ahora, si alguien dice, pastor, yo no sé de qué está hablando. Nunca he vivido una lucha así. Bueno, tal vez tú no estás en Cristo. ¿Ok? Porque todos los que estamos en Cristo, luchamos. Pastor, ¿qué lucha? Hoy la voy a describir. La mención de esta batalla espiritual la encontramos en Romanos 8:5, donde vamos a revisar el día de hoy. 8:5 de Romanos, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que el día de hoy solo voy a predicar la primera parte del verso 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el mensaje de hoy. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces Pablo describe esta lucha, la menciona aquí, pero hoy vamos a ver esa lucha de la que Pablo está hablando. Así que vamos a estar entre Gálatas y Romanos. Quiero pedirles que vayan a Gálatas, por favor. Gálatas, más adelante de Romanos, para los que están conociendo la palabra. Gálatas capítulo 5, versos 16. Y nosotros vamos a ver a qué Pablo se refiere con esa lucha que hay en el creyente. En el momento en que venimos a Cristo, ¡fum!, se activa una batalla espiritual que va a seguir ahí hasta que Cristo venga. Pero a partir de ese momento, hermanos, los que dijeron, sí, yo quiero estar en Cristo, necesito a Cristo, cuando tú pasas a estar en Cristo, comienza una batalla que va a terminar hasta el día que Cristo venga por nosotros. ¿Ok? Vamos a leerlo de la siguiente manera. Vamos a ir desde el verso 16, Gálatas 5, 16. ¿Okay? Yo leo el 16, ustedes el 17. Y así nos vamos a unir en el 25. Nada más ojo, porque los del primer servicio como que no veían dónde terminaba el versículo y se seguían. Entonces no, hermanos, presten atención para que vayamos juntos, ¿ok? Verso 16 me toca, 17 ustedes, y así nos unimos en el 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ok, hasta ahí, hasta el 25. No os hagáis.
Muy bien. Pablo va a explicar, si hay alguien que me encanta leer es al apóstol Pablo. Esta es la razón. Cuando a Pablo le preguntaban algo, o él se imaginaba que alguien le estaba preguntando algo, Pablo era el que se extendía. Por algo hubo uno que se le durmió en la madrugada cuando él estaba predicando. Yo dije, no hombre, este Pablo se extendía. Pero cuando Pablo dice, los que piensan en las cosas de la carne, miren, Pablo va a explicarlo detalladamente, porque esto es lo que Pablo dice en Romanos 8, 5 al 14. Pensar en la carne, ¿verdad? Pensar en la carne, andar conforme a la carne. Él va a usar verbos interesantes para describir los dos estilos de vida que puede tener el creyente. O uno de los dos más bien, uno de los dos. O estamos viviendo como creyentes porque estamos en Cristo, o estamos viviendo bajo los dominios de nuestras pasiones, o estamos viviendo bajo el dominio del Espíritu Santo. Ahora, yo sé que algunos cristianos piensan, no, pastor, el creyente solo vive bajo el poder del Espíritu Santo. Bueno, yo espero que si esta tarde hay alguno entre nosotros que piensa así, después del mensaje me busque y platiquemos, ¿ok? Porque hay creyentes que piensan, no, pastor, es que el cristiano solo vive en victoria y bajo el poder del Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a estudiar esto, ¿ok? Porque vamos a ver si ese que dice que el creyente solo vive en victoria, pasa la prueba hoy, a la luz de la palabra, ¿ok? Andar, pensar, ocuparse, afanarse, son algunas explicaciones de lo que Pablo quiere decir como no anden conforme a la carne, no piensen conforme a la carne, no anden, no se afanen, no inviertan tiempo, no inviertan recursos para satisfacer a la carne. Y hoy vamos a ver qué quiere decir el apóstol Pablo con esto. La naturaleza humana no quiere sujetarse a Dios y no puede. No hay como que, ya, soy envidioso, pero a partir de hoy, en el nombre de Jesús, ya no soy envidioso. ¿Creen que funciona eso? Los que dijeron no, es que lo han intentado. No funciona. No es como que yo me levanto el lunes y hoy decido ya no ser celoso. No funciona así. Por el contrario, los que tenemos al Espíritu de Dios podemos ser guiados, controlados y enseñados para vivir agradando a Dios. Por eso es que hoy vamos a revisar la primera parte de este texto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Escuche esto, hermano. Esto que viene está en la pantalla. Esto le va a ayudar a lo largo de su vida cristiana. El creyente combatirá con el pecado hasta el día que muera. Habrá temporadas donde la lucha será sumamente intensa. Pero los seguidores de Jesús, los que estamos en Él, guiados por el Espíritu, hemos sufrido realmente una transformación espiritual y moral. Somos, por lo tanto, capaces de vivir de la manera que Dios honra. Pero seguiremos luchando con el pecado. Juan habla de esto. Primera de Juan. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, hablándole a los cristianos, si confesamos nuestros pecados, Él, para perdonarnos. Así que hermanos, luchamos, batallamos. Por eso dije que hoy yo espero que nadie, ninguno, por amor a su alma, diga, gracias a Dios, no sé de qué va a predicar el pastor, yo no lucho. Semejante batalla como la que acabamos de leer
Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Semejante batalla no se gana con buenas intenciones. Como acabo de decir hace rato, ya el lunes me levanto, no, ya no quiero vivir así. No, no se gana así. No se gana sacando al campeón que llevas dentro. Saca tu campeón espiritual. No existe el campeón espiritual. Mira, esta batalla no se gana declarando victoria en el nombre de Jesús. Esta batalla no se gana, yo cancelo, pastor, eso que usted está diciendo lo cancelo en el nombre de Jesús. No, vive a la luz del Espíritu y así es como funciona el asunto. Porque muchos piensan que solo hay que pararse un día y en el nombre de Jesús yo declaro que estoy libre. No funciona así. Esta lucha solo se puede pelear en el poder del Espíritu Santo, nada más. No hay declaraciones de victoria, no hay cancelaciones ni devoluciones, ¿ok? No es otra cosa ahora. Vamos a ver entonces los resultados de andar conforme a la carne, ¿ok? Voy a explicar 4 encabezados el día de hoy. El primero de ellos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Pablo dice? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué hace la carne? ¿Cuáles son? En primer lugar, degrada la sexualidad, es decir, degrada el cuerpo. Número 1, adulterio. ¿Okay? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, caracterizado por lo ilícito y clandestino. Esa es una obra de la carne. Esa no la produce el Espíritu, esa la produce mi pasión. Esa la produce mi sensualidad. No creo que tenga que abundar más en esto, ¿verdad? Se entiende que es una persona casada que tiene contacto sexual fuera de su matrimonio. 2, fornicación, porneía. De ahí viene la palabra prostituta y de ahí viene la palabra pornografía. No solo es un acercamiento sexual entre personas no casadas. Por ejemplo, novios que empiezan a coquetear, ¿verdad? Y entran en contacto sexual, es fornicación. Pero no solo eso. La definición de esta palabrita fornicación, su raíz, hace referencia a cualquier tipo de exposición sexual. Música, por ejemplo. Mucho de nuestra música en nuestros días, hermanos, está saturada de una denigración de la sexualidad. Películas, ¿verdad? Antes nos las clasificaban como A, B, C, D. Hoy ya están ahí, ¿verdad? En las plataformas y abiertas. Ya no hay filtros. Ahí están. Tuve que añadir Reels, ¿verdad? Ahí están. A un clic de distancia. Libros, artículos. Yo decía que antes a nosotros nos revisaban la mochila, ¿verdad? Para ver qué traías y que no trajeras algo que no era tuyo. Y número 2, para ver que no trajeras basura en la mochila. Pero ahora ya no se puede, ¿verdad? Con estos aparatitos que tenemos, podemos meter a casa lo que sea. Lo que sea. Ahora, yo respeto la decisión de los padres que le dan teléfono a los hijos chiquitos, pequeñitos, pero no tienen idea de lo que están trayendo a casa, ¿verdad? No tienen idea. Ay, pastor, mi hijo solo ve caricaturas. Y pregúntele qué caricaturas ve y a veces son cosas terribles, ¿verdad? Pastor, mi hijo solo ve Masha y el oso. Inmundicia relacionada con todo tipo de suciedad moral. En general, da rienda suelta a los deseos más bajos, acción desordenada buscando la satisfacción de las perversidades personales,
lascivia, la vida ajena a Dios que se entrega al desenfreno moral, es mucho más que el libertinaje sexual, es la entrega a una vida voluptuosa en la que una de las expresiones son las perversiones sexuales. Quizá alguien dirá, pastor, yo no creo que un creyente pueda vivir así. No te preocupes, estoy en el primer encabezado. Pero por supuesto, hermanos, que hay creyentes que han caído en algo de esto. Van en su caminar con Cristo, hermanos fieles, hermanos que aman la palabra, hermanos honestos, genuinos, pero que descuidaron algún punto, resbalaron y cometieron algo de esto. El asunto es, hermanos, que nosotros traemos un costal de piedras para apedrear a este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Ese hermano adulteró, hay que agarrarlo a pedradas, ¿verdad? Casi hay que ponerle una silla hasta por allá atrás y nadie lo salude. Pero hermanos, eso es lo que deberíamos hacer con el envidioso, el celoso, el iracundo, porque también es fruto de la carne. También deberíamos apedrear a los iracundos. También deberíamos apedrear a los celosos y a los envidiosos. Ah, no, pastor, pero es que ese no te hace tanto daño. Ahorita vamos a ir a la palabra. Ok. Nosotros juzgamos lo que aprobamos, lo que no aprobamos, pero no juzgamos lo que aprobamos. Yo me puedo sentir indigno por un hermano que cayó en adulterio, pero no me indigna ver a un hermano envidioso. A ese está lo abrazo y le doy beso. Pero esta es una manifestación de la carne. Segundo, degradación de la vida espiritual, el alma. Idolatría y hechicerías. Degradación, la idolatría, hermanos. Algunos dirán, qué bueno que yo ya quité mi altar. Pero hay otro altar aquí, ¿verdad? Y tal vez en ese altar no está Dios. Bueno, eres un idólatra. Porque idolatría es degradar a Dios a imagen y semejanza del ser humano. Es crearnos un Dios. Como yo creo que es Dios, yo me lo hago a mi imagen y semejanza. Y lo relego del primer lugar en la existencia humana. Es estimación de lo creado más que del creador. Eso es idolatría, hermanos. Cuando dejo de adorar a Dios y adoro cualquier aspecto de la creación. Eso dice Romanos capítulo 1. Dejaron de adorar a Dios y adoraron a toda la creación. Y aquí entra filosofías, pensamientos, idolatría burda. Aquí entra todo cuando el ser humano deja de adorar a Dios. Quiero mostrarles Éxodo capítulo 32. Vamos a Éxodo capítulo 32. Pongan un marcador ahí en Gálatas y en Romanos, porque vamos a estar regresando a esos pasajes. Para que lo encuentren más rápido, pongan un marcador. Éxodo 32, y voy a leer rápidamente de los versos 1 al 10. Okay. Éxodo 32, 1 al 10. Dice así: viendo el pueblo, antes de leerlo, para los que no saben de qué está hablando el pasaje, es el momento en el que Moisés sube al monte Sinaí llamado por Dios y le va a entregar las tablas de la ley. ¿Ok? Así que Moisés no está con el pueblo. Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios y al pueblo le piden, espera aquí, nada más, espera. Es en este contexto, viendo el pueblo, verso 1, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron. No, hombre, estos me encantaban, hermanos, porque le madrugaban para reunirse a adorar a Dios. Y dice: y ofrecieron holocaustos. Dijera el doctor Yuri: malos para lo bueno. Exactamente, Proverbios 3:23. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende. Dios le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo creo que estaba describiendo al pueblo mexicano. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dejaron de adorar a Dios y adoraron a la creación. Eso es idolatría. Pero hay otros ídolos, hermanos. El dinero. Ese es otro ídolo. El sexo. El poder. Los padres. Los hijos. El trabajo. Así que, hermanos, yo no estoy hablando de tener un altar. Eso es una manifestación de cierto tipo de idolatría. La idolatría es aquí. Hechicerías. De aquí en griego, farmakeía. De ahí viene nuestra palabra farmacia. ¿Verdad? El uso de drogas. Pero es el uso excesivo de fármacos para tratar la ansiedad, y de esto muchos creyentes son culpables. Miren, hay cristianos que necesitan fármacos para tratar con la ansiedad. Ahora, una cosa es, porque somos seres biológicos, una cosa es de verdad un asunto médico, pero otra cosa es no querer vivir a la luz del Espíritu Santo y entregar tus asuntos al Señor. El apóstol Pedro dijo: echando vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un pastor que se dedica a la consejería, además da clase de consejería a otros, un excelente hermano que nosotros conocemos. Yo recuerdo que en una de sus enseñanzas él dijo que en los últimos años de su vida como consejero, en los últimos años como pastor consejero, él estaba observando que muchos cristianos están haciendo uso de fármacos cada vez más para tratar con la ansiedad. Hechicerías, el uso de drogas, el uso de fármacos. Cuidado, hermanos. Ahora, aquí no estoy diciendo que no vayan al doctor, no, eso no, creo que se entiende que no estoy hablando de eso, ¿verdad? Ay, el pastor ya nos está diciendo que no vayamos al doctor. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de asuntos espirituales para salirte de tu realidad y no enfrentar y no vivir la vida cristiana tal cual se presenta en la palabra. También este uso de hechicerías, por supuesto que tiene que ver con el uso de la brujería. Quizá algunos digan: bueno, pastor, yo no le hago eso de la brujería. Pero ¿qué tal el tarot?
¿Qué tal las cartas? ¿Qué tal los amarres? Ahí algún solterón va al poste y dice amarres, le toma foto para ver si funciona. Lectura de la mano y otras cosas. Bueno, quizás hasta aquí algunos dirán, gracias a Dios, ni estoy en el número 1 ni estoy en el número 2, ¿verdad? Es decir, gracias a Dios, no lucho con esto. Quizás otros digan, gracias a Dios, ¿verdad? Yo no lucho con esto tampoco ahí. Ok. Vamos a meter tercera, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va en esta. Degradación de los sentimientos y emociones. Obra de la carne, degradación de las relaciones interpersonales. Enemistades, pleitos, celos, iras. Enemistades, odio, resentimiento interior hacia otro, actitud que provoca y desafía a otros. Quizás aquí ya vamos a hablar de cosas más de nosotros, ¿verdad? Enemistades. ¿Conocen a un creyente que odia a otra persona? Bueno, gracias a Dios en Getsemaní no hay, ¿verdad? Pero luego le cantamos al Señor, oh, cuánto te amo, oh, cuánto le adoro, ¿verdad? Pero nada más ven al que está del otro lado, uy, viene otra vez, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:14. Pleitos, contiendas, riñas, discordia, argumentos, pendencias, litigios, querellas. La consecuencia natural de una enemistad son pleitos. El pastor Enoc, que ahora está en la presencia del Señor, él dice que iba a escribir un libro que iba a titular Si yo les contara. Así que hermanos, si yo les contara de los pleitos que yo he sabido entre creyentes, bueno, voy a hacer así para que digan, me apuntó a mí, para que no digan que los apunté a alguno así en particular, voy a mirar hacia arriba. Pero si yo les contara, no puedo, hermanos, no puedo. Yo le predico a la gente. Pero si yo les contara los pleitos de los cuales he sido testigos entre creyentes, incluyendo algunos de esta iglesia, es vergonzoso. Celos, sentimiento negativo y enfermizo por lo que otra persona posee. Este pecado a menudo viene acompañado de otros pecados como la amargura y la violencia. Ser celoso, desear lo que otra persona posee, demuestra una falta de gratitud a Dios por su providencia y su amor por los demás. El celo enfermizo, dañino, es esto, me hace a mí un creyente ingrato. Celos. El uso de las redes sociales ha hecho más visible este mal. No es que ha producido más, lo ha hecho más visible. Por ejemplo, algunos ni idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero se los voy a describir para que entiendan un poco. Hay gente que está navegando en las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y todo lo demás, que dicen que de Facebook ya es de viejitos. Por eso ya lo desinstalé, hermanos. Ya no tengo Facebook. Si me quieren etiquetar por ahí, ya no. Si ya no los felicito en sus cumpleaños, ni idea de que están cumpliendo años, hermanos. De verdad, ya no tengo Facebook.
Mire, con trabajos me acuerdo de mi aniversario, el cumpleaños de mi esposa y de mis 2 hijos y del mío. Por eso en el calendario de mi casa de este mes, mi esposa ya puso que tal día mi mamá cumpleaños porque ni de ella me acuerdo. Así que hermano, no se me sientan por favor, ¿ok? Pero quiero explicarlo de la siguiente manera. Estás navegando en una red social y de repente ves que una familia tuya, amigos, hermanos de la iglesia, se toman una selfie en Playa del Carmen. Hicieron una fiesta de cumpleaños y no te invitaron. Y no ves que están comiendo, ves quiénes están ahí. Ya no le voy a dar like porque no me invitaron. Celos. Hay gente que se compra un auto y ya lo postea, ¿verdad? Y si tú andas en camión, ira, explosiones iracundas, dañinas, excitación pasional de ira manifestada en cólera, colocarse en peligros de muerte por arranques de ira. Muchos han perdido la vida por arranques de ira. ¿Cuántas personas, verdad, no han recibido un disparo por andar en pleitos? Les decía en el servicio de la mañana que como ya no estoy en las redes, ahora leo noticias. Si fuera viejito estaría con mi periódico, ¿verdad? Pero ahora leo noticias. Que a propósito, también las noticias están bien manipuladas, ¿verdad? Alguien dijo que hace muchos años los noticieros dejaron de darnos las noticias para decirnos cuáles son las noticias. Pero bueno, esa era otra cosa. Pero el otro día estaba viendo una noticia, un artículo que sucedió en Monterrey, no sé si ustedes lo vieron, iba un camión del transporte público y al lado iba una camioneta de redilas. Y entraron en conflicto sobre un bulevar importante de Monterrey. Los que iban en la camioneta de redilas eran trabajadores de la construcción, se bajaron con una pala y le empezaron a golpear al vehículo, ¿verdad? Al del transporte público. El conductor en el video se ve que lo empuja y cuando empuja a uno de ellos pasa otro del transporte público y lo arrastró unos metros. Arranques de ira. Luego ve, ¿verdad? Los que se andan peleando ahí en las avenidas. Y a veces, no, que se vaya, ¿verdad? Que se vaya, porque yo le digo a mi esposa, ¿quién sabe qué loco viene ahí? Y al rato me bajan de cristal, hola pastor. No. Pero muchos han perdido familia, trabajo. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Bien librados? Vamos por las últimas, ya para que me quedan 13 minutos. Contiendas, búsqueda de cargos, la ambición personal que busca lo suyo. Esta palabrita se usa más en el ambiente político, pero la realidad es que también hay creyentes que solo andan buscando cargos, incluso dentro de la iglesia. La formación personal que busca lo suyo propio, formar facciones. Y esto es muy común, hermanos. Disensiones, divisiones sobre todo cuanto no coincida con su forma de entender las cosas. En muchas iglesias hay una persona o muchas que nunca pueden estar de acuerdo completamente con los demás. Los famosos Contreras. ¿Conocen algún Contreras? Algunas hermanas están así, ¿verdad? Mire, no importa el tema que se toque en la iglesia, nunca están de acuerdo. O en la familia. ¿A dónde vamos a ir en Navidad? No, ya no quiero ir, siempre lo mismo.
Bueno, ya no sigo, hermano, me estoy emocionando aquí. El problema de las disensiones es la idealización de la iglesia o el cristianismo. Es que yo no estoy de acuerdo porque, y ahí viene la idealización, yo pienso que debería ser así. Eso es idealización. Y eso es un grave problema. Cuando idealizamos la iglesia, nos vamos a encontrar con problemas severos porque yo tengo una idea de lo que debería ser la iglesia. Pero a veces la idea de lo que debería ser la iglesia no tiene nada que ver con la Biblia. Ay, ya no voy a la iglesia, yo estoy decepcionado del cristianismo. Idealizaste el cristianismo. No conociste al cristianismo y por eso te decepcionaste del cristianismo. Herejías, sectarismo, una división consumada dentro de la iglesia, acción voluntariosa de la carne que no se somete. Ojo, no es a la autoridad, no se somete a la verdad revelada en la palabra de Dios. En su lugar busca la formación de un nuevo grupo, generalmente grupos sectarios, porque leen tanto la Biblia que después se pierden en la Biblia porque ya ni saben qué dice la Biblia y son tan teólogos que ahora dicen, no, ahora les vamos a traer la revelación de la verdad. Envidias, desagrado contra lo que tiene el prójimo. Es el disgusto ante la prosperidad ajena. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Verdad que ya no nos gusta que vamos a apedrear al que cayó en adulterio? ¿Verdad que ya no es una buena propuesta? Lo vamos a poner ahí, todos le vamos a dar por adúltero. ¿Saben por qué? Porque al lado de él deberíamos pararnos todos nosotros. Pastor, es que no puedo ver a mi papá. Si usted supiera lo que me hizo. Odio, resentimiento. Pásale aquí, hermano, también tenemos un lugar para ti. Recuerden que Getsemaní es iglesia bautista para todos. Y si se trata de apedrear, también hay lugar para todos. Honestamente, cuando estás en Facebook y ves que otros acaban de comprar algo, se fueron de viaje, están comiendo en un restaurante, hicieron una fiesta y no te invitaron, ¿cómo te sientes? Pásale aquí adelante también. Cuando nuestros hijos de repente les sale el perezoso que llevan dentro y te urge, ¿cómo actuamos? Ira. También aquí hay un lugar, hermanos. ¿Verdad que aquí ya nos salimos bien librados? Pero vamos a la última. Degradación de la moral, homicidios. La manifestación de la envidia en su punto más bajo es el homicidio, ejemplo, Caín y Abel. Borracheras. Falta de control sobre los apetitos que termina en un hombre o mujer fuera de sí, esclavos de sus apetencias. Queridos hermanos, el día en que venimos a Cristo, no terminaron nuestros pecados. Comenzó la lucha encarnizada en esto. Cuando alguien viene a Cristo y ha pasado los últimos 30 años de su vida con el alcohol, ¿saben qué sucede al siguiente día? No es, ay, ayer fui a la iglesia, hoy ya no voy a tomar. Hermanos, comienza la lucha. El lunes, si se encuentra una botella de alcohol, ¿qué creen que va a hacer ese hombre que por los últimos 30 años de su vida ha luchado con el alcohol, pero hoy domingo vino a Cristo? ¿Qué creen que va a pasar mañana lunes? Está en una lucha, hermanos. Ay, no, eso es pecado. ¿Y el celoso? ¿No es pecador el celoso?
¿El envidioso no es pecador? ¿El contencioso no es pecador? Bueno, sí, pastor, pero es que hay de pecados a pecados. Primera de Mario 5:8. No hay de pecados a pecados, pecado es pecado. ¿Es pecado el adulterio? Y es pecado esto. Por eso, hermanos, cuando ustedes vean a un creyente en el Señor, ¿verdad?, con alguna lucha, mire, deje su morral de piedras. Y ahí sí abra los brazos. Y no voy a salir con el tema de aquel de abrazos y no balazos. No. ¿Verdad? Deje su morral de piedras y vaya y abrácelo y ore con él. No saque el mazo del juez. No, abra sus brazos y abrácelo. Ore. Orgías, llamado el pozo de la depravación, fiesta excesiva, parranda. Y miren cómo cierra esta porción. Verso 21. Y cosas semejantes a estas. O sea, la lista continúa. Así que no vayamos a ser como algunos creyentes. A ver, adulterio, no, gracias a Dios no. Fornicación, no, Dios me libre. Inmundicia, ¿qué es eso? Lascivia, ni idea, gracias a Dios no. Idolatría, no, yo no tengo altar. Hechicería, no. No hagan eso, hermanos. Pablo dice, y cosas semejantes a estas. O sea, la lista es larga y en más de alguno nosotros batallamos. Ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados conducen a la muerte, dijo Pablo. Por tanto, hermanos, hermanos en Cristo, si con alguien estamos en deuda, no es contra nuestros apetitos desordenados para comportarnos según ellos. Pero si ustedes se comportan según esos apetitos, morirán. ¿Recuerdan la historia de David Schutz? Él dijo, todo comenzó con un dolor de espalda y le terminaron detectando un cáncer de riñón. Muerte silenciosa, las obras de la carne. Es decir, el adúltero no se va a morir después de adulterar, pero algo va a empezar a morir en él. El envidioso no se ha muerto de la envidia, ¿verdad? Y sigue, aunque diga, estoy muerto de la envidia. Sí está diciendo la verdad, se está consumiendo. El iracundo, tal vez no se muera hoy. Algunos dirán, ojalá sí, ¿verdad? Pero tal vez el iracundo no se va a morir hoy, pero está muriendo. ¿Recuerdan a Abigail y a Nabal? Se enojó tanto y se murió. Así que dígale, si usted conoce un iracundo, dígale, síguete enojando y vas a ver. ¿Saben qué dijo David? ¿Cómo él describió esto? Su muerte silenciosa, lo describió así. Salmo 32, 3 y 4 dice, mientras callaba, envejecían mis huesos de tanto gemir todo el día, pues de noche y de día me abrumaba tu mano. Se extinguía mi vigor entre intensos calores. Las obras de la carne, viviendo, morirás. Dice un comentario, quizá el contraste más agudo es que las obras de la carne miran todas hacia adentro, todas son sobre mí. La inmoralidad sexual utiliza a otra persona para gratificar los propios deseos. La idolatría y la hechicería son intentos de manipular el mundo para que tenga la forma que a mí me gustaría. La hostilidad, el enojo, ira, divisiones tienen que ver con que yo y mis amigos nos enfrentemos a algún otro grupo. La borrachera me permite sumergirme en un mundo privado y aunque los desenfrenos pueden dar una apariencia de unión, son huecas en el fondo, una parodia brillante de la verdadera amistad. Ahora, hermanos, una cosa es la caída
y otra cosa es quedarte en el piso. Una cosa es que en tu andar con Cristo, ahí vamos, ¿verdad? Aprendiendo, de repente cedes, caes, pero una cosa es la caída y otra cosa quedarte en el piso. Esta semana estaremos muy ocupados, hermanos, ¿verdad que sí? Yo veo mi agenda todos los lunes y cada semana full. Todo el tiempo estamos ocupados, pero déjame hacerles una pregunta. ¿En qué te ocuparás esta semana? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿En qué te entretendrás? ¿En qué te ocuparás? ¿En qué te afanarás esta semana? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, ¿cómo quieres llegar el próximo domingo a la iglesia? Honestamente, ¿con vida y paz o seguir muriendo? Vamos a leer todos juntos este texto que está en la pantalla. Dice así: por lo tanto, ¿verdad? No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita. Déjenme leer esto. Las tentaciones que enfrentan en su vida son distintas de las que, no son distintas de las que otros atraviesan. No lo son. Es que nadie me entiende, porque si estuvieran pasando lo que yo estoy pasando, ay, por favor. Tu lucha, ten por cierto que la tiene otro hermano. Es que nadie me comprende. Ten por cierto que tu lucha la tiene otro. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida. Eso es como cuando nos dicen, ¿verdad? Que si hay un incendio y encuentras un trapo, humedécelo, tírate al piso y arrástrate y busca la salida. No es que alguien va a venir así como a sacarte, después llegan los bomberos, pero la historia puede ser otra. Por eso hay instrucciones que cuando hay fuego y hay mucho humo, lo que tiene que hacer es tomar un paño, humedecerlo, ¿verdad? Ponértelo y empezar a gatear, porque el humo tiende a ir arriba, entonces gateando, allá está la salida y aunque sea poquito vas a salir. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Y queridos hermanos, en esta lucha por la gracia de Dios, no estamos solos. Me encanta lo que dijo Josh McDowell. Necesitamos a Cristo para salvación y al cuerpo de Cristo para restauración. Yo no necesito a mis hermanos para ser salvo. Soy salvo en Cristo, punto. Pero para yo restaurarme, para luchar, yo necesito a otros. Necesito que otros oren por mí. Los pastores tenemos la costumbre de que cuando sabemos que alguien lucha con algo muy concreto, quizás el alcohol, nosotros tenemos por costumbre decirles: mira, cuando sientas, ¿verdad?, que una desesperación por ir por una cerveza, llámanos. Y ha pasado. De repente estamos en nuestro día a día y hermanos, ¿verdad?, llaman para decir: pastor, mire, estoy luchando con esto, ayúdeme. Así que leemos la palabra, oramos y tratamos de estar ahí para ellos. No me vayan a decir: pastor, ¿quién es para orar por él? ¿Verdad? Ahí sí lo voy a apedrear. No se trata de esto. Pero ¿sabes qué necesitamos? Al cuerpo de Cristo
para que me ayude. Eso es lo que necesitamos. Queridos hermanos, les quiero recomendar 2 recursos muy buenos. Ambos son de este autor, Erwin Lutzer. El primero es Cómo decir no a los hábitos pecaminosos. Compren ese libro, es de fácil lectura, muy cortito. Y el siguiente libro que les quiero recomendar es Cómo vivir con sus pasiones. También un libro cortito. Léanlos. ¿Verdad que los creyentes o vivimos a la luz de la carne o vivimos a la luz del Espíritu, como lo vamos a ver el próximo domingo? A la luz del Espíritu. Ok. Pero quería empezar con esto. ¿Saben por qué quise tomar esta línea en Romanos capítulo 8? Para que no nos convirtamos en jueces de aquellos que han caído. Miren, que seamos como ese que se cayó y que yo llego, lo levanto, por supuesto que lo exhorto, pero lo levanto, le pongo mi hombro y vamos caminando juntos, él y yo. Para que cuando yo caiga sea él mismo que me levante también. Eso es todo. Esa es la razón por la cual nos necesitamos, hermanos. Miren, el juez solo dicta sentencia. Eso es todo lo que hace. Él dicta condenado, punto, se acabó. Pero el único que podía dictar sentencia sobre mí ya lo hizo y dijo, ahora pues no hay ninguna condenación. Listo, ya la dictó. Pero ahora yo necesito a mis hermanos para que de cuando en cuando me pongan el hombro, no me metan el hombro, ¿verdad? Me pongan el hombro para avanzar juntos. Hoy tuvimos bautismos. Los 3 que se bautizaron no son aquellos que ya no luchan con sus pasiones, deseos y debilidades. Ah, no, pastor. No. Se bautizaron porque están en Cristo. Esa es la razón por la cual se bautizaron. Seguiremos con nuestra lucha con el pecado hasta que Cristo venga. Pero nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Así que yo quiero hacer nuevamente esta invitación como la que hice hace 8 días. Si alguien está seguro que está en Cristo, ¿sabes cuál es el siguiente paso en tu proceso de crecimiento espiritual? El bautismo. Pastor, pero yo todavía ni me compro mi Biblia. No te preocupes. Cuando te bautices no la vas a ocupar. Pastor, es que todavía no cambio. No te preocupes, Cristo es el que te va a cambiar. Pastor, es que yo no soy digno del bautismo. No te preocupes, Cristo ya te dignificó. Pero si tú estás en Cristo, tu siguiente paso en tu proceso de crecimiento es el bautismo. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor.